¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Chisco Serra Club. Hoy os traigo un vídeo nuevo que va a constar de una serie de capítulos. Una serie de capítulos que vamos a ir lanzando semana a semana y que serán exclusivos solo para vosotros. No es un material que se va a encontrar en internet de forma gratuita, sino que será exclusivo para el Chisco Serra Club. Se trata de lo que podemos llamar un curso de nutrición deportiva intensivo. Intensivo en el sentido de que no va a ser un curso largo, no va a ser un curso extremadamente denso, sino que va a ser un curso que formará parte de varios capítulos, como os decía, y vamos a intentar también que sea de un modo práctico y de un modo simple para que pueda llegar a todo el mundo y que no haga falta tener unos conocimientos extremadamente científicos. Bien, y como primer capítulo vamos a hacer una introducción a lo que es la nutrición deportiva, una introducción de forma rápida, simple, teniendo en cuenta que los objetivos básicos de la nutrición son, por un lado, suministrar energía a través de los hidratos de carbono y de los lípidos, de las grasas. Por otro lado, aportar materiales necesarios para la construcción y renovación de estructuras corporales. Eso sería gracias a las proteínas, a los prótidos. Y en tercer lugar, suministrar sustancias necesarias para la regulación de las reacciones químicas, lo que vosotros conoceréis como metabolismo. Y para eso utilizaríamos las vitaminas y los minerales. La nutrición deportiva, aunque sigue las mismas pautas y reglas que la nutrición humana en general, depende mucho de la actividad física y especialmente en el deporte de competición, que es un poco lo que nos atañe a nosotros, o en el deporte más que de competición también de alto rendimiento. Tenemos que tener en cuenta que existen diferentes fases: la fase de precompetición, la fase de competición, la fase importantísima de recuperación y, ligado a esta tercera fase, la cuarta fase, que serían los periodos de descanso. Tened en cuenta, amigos, que no es lo mismo nutrirse que alimentarse. Son dos conceptos diferentes. La alimentación es el acto de comer alimentos. Cuando nosotros cogemos un alimento, lo introducimos en nuestra boca, eso es el acto de alimentarse. Eso sería lo que es la alimentación. En cambio, la nutrición es un proceso involuntario que engloba conceptos diferentes, como serían la deglución, la digestión, la absorción y la metabolización. La energía de los alimentos se puede convertir en 4 tipos diferentes de energía. Energía eléctrica, que es la que realiza la transmisión nerviosa. Energía química, que es la que almacena las reservas. Energía térmica, que es la que hace que se mantenga una temperatura constante. Y la energía mecánica, que es la que favorece la contracción muscular a través de una molécula que se llama ATP y que en breve os contaré de qué se trata. El ATP es la molécula básica energética dentro del organismo humano y para regenerarlo tiene 3 vías metabólicas. Por un lado, la vía anaeróbica aláctica. Es una vía de energía inmediata. Os pongo un ejemplo: la calderilla que podíamos tener en el bolsillo, energía rápida. La tenemos de forma inmediata, como os decía, pero por otro lado también se agota muy rápido. Una molécula de ATP tiene una duración de unos 4 segundos. Tenemos, en segundo lugar, la vía anaeróbica láctica, que es energía a corto plazo. Se utiliza a través de un proceso que llamamos glucólisis, y siguiendo el ejemplo del dinero, sería el dinero que tenemos en la cartera, no la calderilla del bolsillo, como era la primera vía, sino el dinero que tenemos en la cartera. En esta vía anaeróbica láctica tenemos el glucógeno y la glucosa, que forman 2 moléculas de ácido láctico más 2 moléculas de ATP, por un lado. Y por otro lado tenemos el ácido láctico, que lo que hace es inhibir la glucólisis, bloqueando el calcio durante la contracción muscular. Eso hace que
aparezca la fatiga. Cuando estamos entrenando y notamos esa fatiga que hace que de alguna manera tengamos que detenernos, se debe a esa acumulación de ácido láctico. Y en tercer lugar tenemos la vía aeróbica, es la energía a largo plazo. Para que nos hagamos una idea, con el símil que seguimos utilizando, sería el dinero que tenemos en nuestra cuenta corriente, siempre que no la tengamos vacía. Ahí tenemos las proteínas, los glúcidos, o sea, los hidratos de carbono y las grasas que se degradan de una forma más lenta utilizando oxígeno. De ahí que se llame aeróbica. Y, por otro lado, a partir de los 30 o 40 minutos es cuando la principal fuente de energía son las grasas. De ahí que sea importante que si queremos quemar grasas necesitamos mantener nuestra actividad de una forma constante, por lo menos durante esos 30 o 40 primeros minutos. Bien, llegados a este punto, necesitaríamos tener un cálculo matemático, por lo menos a priori, de lo que son nuestras necesidades energéticas diarias. Y aquí hay muchísimas formas de hacerlo. Hay una fórmula básica que sería que las necesidades energéticas son igual al metabolismo basal más el gasto energético que tenemos por actividad, y a eso le sumaríamos la termogénesis y la acción específica dinámica de los alimentos. Veámoslo con la fórmula que os he mencionado. Aquí la tenemos: necesidades energéticas, metabolismo basal, más el gasto energético por actividad, más la termogénesis, sumando a la acción específica dinámica de los alimentos. ¿Y cómo hacemos este cálculo matemático? Bueno, hay múltiples fórmulas, cada autor defenderá una, defenderá otra. Yo hace unos años, cuando empecé a dar cursos de nutrición, utilizaba la fórmula de Harris y Benedict. Pero si os soy sincero, a día de hoy tenemos multitud de fórmulas y de aplicaciones que hacen nuestro trabajo de una forma mucho más simple. Así que mi recomendación es que utilicéis cualquiera de estas aplicaciones, que la mayoría son gratuitas, ya sea desde vuestro celular, desde vuestro móvil o a través de internet. Os voy a poner un ejemplo práctico de una calculadora de necesidades energéticas diarias muy simple que encontraréis en internet y de forma gratuita. Veámosla. Fijaros aquí que, por ejemplo, tengo esta página gratuita del Centro de Investigación de Endocrinología y Nutrición Clínica. Fijaros aquí en la URL www.ienva.org, Calc Dieta. Aquí tenemos varios apartados y vamos a verlo de una forma muy simple. Fijaros que aquí tengo el apartado de gasto energético por actividad física. Vamos a clicar. Y pongamos un ejemplo práctico. Edad, voy a hacerlo con mis propios datos. 45 años, talla 1.68 y el peso que ha sido esta mañana de 81 kilos. Continuamos y aquí nos abre para poder seleccionar un poquito según las actividades diarias que tengamos. Fijaros que a priori nos ha calculado nuestro metabolismo basal. Eso sería un dato que nos darían esas fórmulas, como por ejemplo os he comentado la fórmula de Harris y Benedict, que hay múltiples. Tenemos un gasto energético basal basado en mis datos de 1716,02 kilocalorías. A esto tenemos que añadirle las actividades. Por ejemplo, nos vamos al trabajo, seleccionamos actividad y supongamos que mi trabajo es un trabajo activo. No es muy activo, pero tampoco es sedentario, porque al realizar entrenamientos pues me estoy moviendo. Añadimos y decimos que trabajo durante 6 horas y ya tenemos aquí que nos ha sumado. Y luego le sumaríamos la actividad física deportiva. Por ejemplo, supongamos que a mí lo que me gusta es ir a correr, que correríamos entre unos 8 y 10 kilómetros por hora. Y lo que hago es correr durante 1 hora diaria, pues ya tenemos aquí el sumatorio. Y como veis, aquí abajo tenemos, a ver si lo podemos indicar bien,
3.878 kilocalorías. Estos serían mis necesidades energéticas diarias para mantener el peso. Y teniendo esos datos numéricos, resulta relativamente fácil, también a través de aplicaciones que os voy a enseñar para que todo sea mucho más sencillo, confeccionar nuestra dieta personalizada basándonos en esas kilocalorías. Hemos dicho que teníamos 3.800 aproximadamente, 3.700, 3.800 kilocalorías dentro de mi gasto diario. Si lo que pretendo es aumentar de peso, tendremos que realizar un superávit calórico, por ejemplo, de entre 500 y 1.000 kilocalorías. Y si lo que quiero es bajar de peso, tendremos que tener un déficit calórico de entre 500 y 1.000 calorías. Eso son las matemáticas, eso es lo que os tengo que explicar dentro de un curso de nutrición. Luego nos daremos cuenta que la práctica siempre conlleva pequeños cambios y pequeñas modificaciones. Entonces, lo que quiero resumiros y quiero dejaros bien claro en esta primera parte es que una vez tenemos controlados los datos numéricos, luego el siguiente paso es llevarlo a la práctica y observar lo que ocurre durante una semana. Supongamos que mañana empiezo mi nuevo plan de nutrición, lo pongo en práctica, me peso en ayunas y dentro de 7 días voy a volver a pesarme para ver lo que ha ocurrido con el peso y no solo con el peso, sino también con mi aspecto y algo también importantísimo, con las sensaciones, digestibilidad de los alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hace que sea un poquito más complicado. De ahí la importancia que pueda tener el contratar a una persona, a veces a un nutricionista, a una persona que tenga experiencia y nos pueda ayudar en ese proceso. Pero bueno, mi trabajo ahora no es venderos el trabajo de un nutricionista o de un preparador físico, sino el de enseñaros cómo paso a paso ir confeccionando este plan de nutrición adaptado a vosotros mismos. Así que, si os ha gustado, seguid en el Chisco Serra Club, porque la próxima semana os voy a traer el próximo capítulo de esta serie del curso intensivo de nutrición deportiva. Muchísimas gracias.